Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En esta secuencia nos acercamos al documental Concierto para un violín desconocido, dirigido a cuatro manos por Giselle Fuentes y Seidel González. Con ellos conversamos y sobre su obra nos cuentan. Este documental nace precisamente, el hallazgo lo descubrimos gracias a unos artículos de periódico que encontramos, que empiezan a develar algunos puntos que nos llamaron la atención sobre un hombre que existía en Mina, que hacía violines. Dimos con la historia de Álvaro, empezamos a conocer realmente a las personas que empezaron a trabajar de inicio en la fábrica. Ahí empieza un proceso largo de investigación, que puedo decir que más de 5 años armando todas las piezas como si fuera un rompecabezas para poder hacer esta realización, porque fuimos encontrando personas que tenían algo que decirnos. Empezamos a enterarnos de personas en Santiago de Cuba que también habían estado involucrados en el surgimiento de la fábrica de violines. Detalles, artículos de periódicos, revistas. Conocimos de la nieta de Álvaro, que vive actualmente aquí en La Habana, que nos suministró gran parte de la información, o sea, todos los periódicos, las fotografías. Ya cuando tuvimos todo ese volumen de información, entonces fue que empezamos a armar el proyecto. A nivel de estructura, el documental está contado en 3 cuadros: el hombre, la fábrica y el violín. Así titulamos los tres cuadros que aparecen como estructura del documental. En uno enfatizamos en la vida de Álvaro, que es el del hombre. En la fábrica vemos cómo este hombre se inserta, tiene este sueño, cómo se logra, cómo el comandante Juan Almeida le crea esta fábrica. Entonces de ahí pasamos al último cuadro, que es el violín, es el cierre. Comenzó con las maderas cubanas, que son las maderas criollas, ¿verdad? Y los violines salían muy buenos, de muy buena calidad, muy buena resonancia, porque allá a la fábrica iban músicos profesionales de aquí de Camagüey a probar los violines allá, de la Orquesta Maravilla de Florida, de la Ritmo Moderno, y varias orquestas más aquí de Camagüey iban violinistas allá a probar los violines. La selección del nombre para este documental, que es precisamente Concierto para un violín desconocido, puedo decir que fue idea mía, y desde el principio, porque siempre supe que quería ser como un concierto. ¿Por qué? Porque este documental tiene mucha importancia desde el sonido también. Era una gran fiesta, era un gran homenaje para este instrumento que había creado Álvaro Suárez y que casi nadie conoce hoy en día en nuestro país. Trataba de tener las mejores maderas, trataba que fueran maderas secas, maderas ya curadas, que casi siempre las obtenía a través de pianos que ya eran demolidos. El recuerdo que hizo la marquetería de un violín con una cosa que encontró en un basurero. Pegó las 3 filas y le quedó perfecto la madera, la parte blanca y la parte negra en el medio. ¿Quién sabe dónde está el violín ese por ahí? Que lo encontró en un basurero, la pieza. O sea, pues no tenía recursos ninguno. Lo que tenía era conocimiento y herramientas. Teníamos un mínimo personal por un problema de presupuesto. Y además porque tampoco aspirábamos una gran producción. Giselle y yo nos encargamos de hacer la parte de la dirección. Nos encargamos también de la parte Giselle se encargó más de la parte de la dirección de fotografía. Yo me encargué de hacer las cámaras del rodaje. Participó con nosotros Lisandra González como sonidista. Yuviera Abreu, que fue quien nos hizo la producción y fue un poquito más en la avanzada para ir cuadrando todas las cosas de hospedaje, de la parte de logística. Yo planteé siempre desde el principio, ya que iba a ser directora de fotografía a la par de directora del documental, que quería trabajar algo peculiar en la fotografía, y es que era la iluminación. Yo me planteé que no me iba a llevar ninguna lámpara, no me iba a llevar ningún artefacto que me facilitara la luz.
yo iba a trabajar con la iluminación natural, con lo que me brindara cada lugar, cada locación. Y eso fue una de las cosas interesantes que descubrí en la fábrica de minas de allá de Camagüey. Y es que tenía su propia estructura, es una nave grande que tiene ventanas a los lados y entra, irradia así como rayos de luz, van entrando hacia el taller donde ellos trabajan. Y tiene algo singular, y es que cada mesa de trabajo de los talleres de ellos está pegada a las ventanas. Yo dije, bueno, pues este va a ser mi detonante. Esta iluminación que entra por esas ventanas va a ser la expresividad, va a ser ese rayo de luz que va a iluminar mi historia. Y así me fui, me arriesgué, me fui sin ninguna luz y fui a filmar así hasta Santiago de Cuba. Y cada lugar me brindó su propia luz. Concierto para un violín desconocido nos adentra en una historia fascinante donde el empeño de Álvaro Suárez hizo posible la creación de la única fábrica de violines del país en el pueblo de Minas. Para narrar esta historia fue necesario rodar en 3 provincias del país: La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. Empezamos a rodar por La Habana, que estaba Yelina, la nieta de Álvaro, y posteriormente fuimos a Camagüey. En Camagüey rodamos en la ciudad de Camagüey. Rodamos en Minas, que era la mayor parte del grueso del documental, porque no estamos la mayor cantidad de entrevistados. Y también tuvimos que ir a Santiago de Cuba, porque en Santiago de Cuba estaba un señor que fue el que unió a Álvaro con Almeida, que lo presentó, y fue de donde realmente prácticamente nació el proyecto. También en Santiago estaba el lugar donde Álvaro hizo la primera exposición de violines construidos por él. O sea, el rodaje estuvo marcado en esos 3 lugares prácticamente. Lo que tuvimos aquí en La Habana, en Minas, en Camagüey y en la ciudad de Santiago prácticamente estuvimos un mes rodando. Tuvimos el apoyo en Santiago de Cuba, la Asociación Hermanos Ahí. Tenemos que agradecer mucho a ellos, prácticamente casi todas las cosas que nos las dieron ellos para el proyecto. El proyecto fue ganador de la beca El Reino de este Mundo, que también le debo un poco porque fue una ayuda, una gran ayuda para poder hacer realidad mi sueño, porque desde completar una carpeta donde tienes que resumir todas las ideas que tienes en la mente, entregarle y que sea seleccionado, bueno, pues eso te va motivando, te da un poquito más para continuar el trabajo cuando uno empieza el camino a proyectarse para la propia realización. Hay que crear y hacer las cosas que se puedan hacer aquí, no tenerlas que importar y hacer cosas nuestras. Yo estoy muy a gusto, sinceramente, con la selección que hicimos de entrevistados para este documental. Hubiera querido otros más, pero por motivos que van apareciendo en el camino, uno se va quedando con determinadas personas que te pueden aportar ese sentido realmente que tú quieres dar. Y ese es el caso de Yelina Suárez, la nieta de Álvaro Suárez. Ella era una niña cuando su abuelo empezó con el furor de los violines, a experimentar, pero guarda un recuerdo total que es puro, es un archivo de informaciones, y para mí fue fundamental la presencia de ella. Tengo también a Alfredo Muñoz, que es un violinista muy conocido aquí de nuestra capital, que también nos contó la historia y nos aportó tanto desde el punto de vista de la importancia que tiene que existan estos violines en nuestro país. Él conoció la fábrica, conoció al propio personaje protagónico de nuestra historia. Entonces, cada uno iba enriqueciendo. Otros, desde su expresividad, espontaneidad, también fueron aportando, casi todos personas mayores. Pero para mí fue como si tuvieran 15 años todo, porque tenían una vitalidad y un recuerdo impecable. A mí me gustaría que al menos se recordara. Aquí vivió un señor, aquí vivió un hombre que construyó violines, que quiso lograr el mejor sonido en los violines, que buscaba la perfección en la construcción, no sé. Y que vivió para eso. Desde que se dedicó, desde que comenzó, hasta los últimos días de su vida, fue pensando en lograr el mejor violín. Quisiéramos nosotros que despertara la sensibilidad de aquellas personas que pudieran con sus manos y con su corazón y con su pensamiento poder poner todo el empeño de poder poner a funcionar otra vez esa fábrica de violines. No tanto para
para instrumentos de concierto ni para grandes músicos, pero sí una fábrica que necesita hoy en día el país para los estudiantes de nivel medio, los estudiantes que empiezan a estudiar ese tipo de instrumentos. Creo que son instrumentos muy válidos. Un gran empujón y una de las metas que también tuvo este documental, no fue la inicial, pero sí fue una de las que marcó bien fuerte, fue la maestría de realización audiovisual de la FANCA, que es donde también proyecto todas estas ideas que yo tengo de fotografía, de dirección, todas estas cosas tienen luz también, tienen ese empujón gracias a la maestría. Y además que se vea, que pueda llegar a festivales, a la televisión, a exhibirlo en los 4 lugares donde filmé, es decir, en La Habana, en Santiago, que me están esperando para llevar este documental, en Minas, en Camagüey. Que se vea este documental en esos puntos de la isla, para mí es una satisfacción que no tiene nombre. Por donde quiera que hemos pasado a hacer el documental, las personas han quedado asombradas realmente de que en Cuba existe esa fábrica. Hay muchas personas que lo desconocen, prácticamente eso es desconocido en Cuba. Incluso aquí en La Habana, en el Centro de la Música, hay personas que desconocen que esa fábrica existe. Y entonces queremos que ese documental, trascienda por esas dos cosas, tanto por la sensibilidad por la fábrica, pero que también la gente conozca que en Cuba existe una fábrica de violines y que actualmente está en desuso. Sobre Concierto para un violín desconocido conociste aquí. Un documental donde sus directores Giselle Fuentes y Seidel González nos relatan la historia de un hombre, de una fábrica y un violín, para hablarnos sobre la capacidad de lograr cosas extraordinarias que tenemos los seres humanos aún en contextos adversos. El sueño de un hombre que se convirtió en una fábrica que no debería desaparecer. Soy Roxana y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. No falta.